Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial, en este caso el número 15 de programación en Java. ¿Vale? En este vídeo vamos a ver, vamos a hablar de cómo nosotros como personas podemos relacionarlos con el código, ¿de acuerdo? Con el código que estamos creando en este momento. Bien, ¿y de qué manera me puedo relacionar yo con el ordenador? ¿Vale? Vale, pues Java nos ha propuesto una serie de clases, entre ellas una de las que prefiero emplear porque está la consola, buffer reader y scanner, ¿de acuerdo? Yo voy a explicaros la clase scanner, ¿vale? Que es una clase que nos proporciona una serie de métodos para poder leer a través de la consola eh, todo lo que cualquier tipo de dato que introduzcamos y así poder trabajar con él o medirlo, evaluarlo, lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Es una la clase scanner, bueno, no la hemos visto, pero hemos visto algo muy parecido. Vale, vamos a abrir NetBeans y os lo voy a ir explicando poco a poco. Bien, yo ya tengo aquí un proyecto creado, la clase scanner, clase main, y aquí tenemos el método mainString, ¿de acuerdo? Bien, a ver, ya habéis visto cómo Java se relaciona con nosotros, o sea, nosotros podemos hacer esto, systemout.println, y le podemos decir que es el típico hola mundo. Bien, si ejecutamos esto, a través de la consola nos devuelve hola mundo, o sea, se está comunicando con nosotros, nos está devolviendo un valor o nos está diciendo algo, vale. Y ahora, pero, ¿cómo puedo comunicarme yo con la consola? ¿O cómo puedo comunicarme yo con el ordenador? ¿De qué manera le doy un dato yo al ordenador? Bien, pues vamos a verlo. La clase scanner. Eh, Voy a comentar un poquito el código, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es declarar un objeto de la clase scanner. Vamos a ello. Crear objeto scanner. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues muy sencillo. Llamamos a scanner, scanner sc. Yo lo voy a llamar sc, pero lo podemos llamar, por ejemplo, consola o como queramos, ¿de acuerdo? Yo lo llamo sc para abreviar un poquito. Es igual a new. Y aquí vemos que tiene un constructor, scanner. Bueno, tiene varios, ¿vale? De hecho tiene todos estos. File source, path, readable, string, file. Bueno, esto es porque tanto podemos leer de consola, como podemos leer de un archivo de texto, como podemos leer desde un string, como podemos leer desde incluso una dirección, ¿vale? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a realizar el segundo constructor, el input stream source, ¿vale? Le vamos a decir que queremos este constructor. Bien. ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro a esta clase? Pues system.in, que nos devuelve un objeto input stream, como veis aquí a la derecha. Perdón. Bien. Ya tenemos esta clase preparada, o este objeto, porque ahora ya tenemos un objeto de la clase, preparado para trabajar. Bien. Ahora, por ejemplo, podríamos hacer una serie de preguntas y responderlas. Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer un printline y le vamos a decir introduce un número. Este es un ejemplo muy común. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Al siguiente. Cuando nosotros, bueno, vamos a ejecutar esto para que veáis lo que sucede. Introduce un número, pero veis que aquí pone generación correcta, ¿vale? O sea, el programa se ha ejecutado y se ha detenido. Ha llegado al final y se ha detenido. Ha salido, ya no hay más programa. Para hacer que esto quede en espera, a la espera de que nosotros podamos introducirle un número, podemos declarar una variable. Nosotros hemos pedido un número, una variable es de tipo entero, así que int número 1, por ejemplo, es igual al objeto sc punto, y aquí vemos todos los métodos que tiene, ¿vale? NetByte, NetInt, NetShort, etcétera. ¿Vale? ¿Esto qué nos hace? Incluso tiene uno, por ejemplo, es next, que recoge el string, next double, next float, next long, o sea, como veis tiene un net y el tipo de datos primitivos y strings, incluso puede recibir hasta objetos, vale.
Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hemos pedido un número, así que necesitamos netsInt. Esto es como decirle, vamos a guardar dentro de la variable número 1 lo que nos ingrese el usuario por la consola. Esto nos puede tirar un error, cuidado, si no introducimos un número, tiraría un error. Pero bueno, no vamos a complicarlo con capturar errores, etcétera. Vamos a hacerlo sencillo. Vale, y ahora, ¿qué podemos hacer una vez que hemos hecho esto? Pues podemos hacer system.println. El número es, concatenamos, ponemos un más, número 1. Bueno, ya podéis imaginar lo que va a suceder, ¿no? Cuando ejecute el programa. Introduzca un número. ¿Veis que no me pone generación correcta? Que aquí la clase sigue corriendo. ¿Ves? Clase scanner running. O sea, todavía sigue procesándose. Vale, esto es porque me está pidiendo un número. Ahora me está pidiendo que yo introduzca algo. Luego, por ejemplo, 45. El número es 45, como veis. ¿Ves? Se me ha olvidado aquí un espacio, pero bueno, ya está, no tiene más. Y ya está, esta es la manera con la que nosotros nos podemos comunicar con el programa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo hiciera, vamos a hacerlo de otra manera, introduce una palabra es de tipo string, así que string palabra 1, por ejemplo, es igual al objeto sc.nets. ¿Ves? Java ya se coloca cerca del tipo de método que nosotros queremos emplear, porque hemos declarado previamente un string, o sea que lo que queremos es recogerlo en string, ya se nos pone en el método nets, no se nos pone en nets double ni en nets, ¿sabes? Se nos pone en los que nos va a recoger un string. Netsline, nets, y estos dos de aquí también recogerían string. Nada, ejecutamos nets, ¿vale? Y luego, por ejemplo, system.out.println, lo que hemos hecho antes. La palabra es, vamos a poner espacio esta vez, palabra 1. Guardamos, ejecutamos, introduce una palabra. Le pongo, por ejemplo, Manolo. La palabra es Manolo. ¿Veis? De esta manera, a través de la clase scanner, creando un objeto de esta clase y pasándole como parámetro el método de entrada que vamos a utilizar, que en este caso nosotros vamos a utilizar la consola, pero pensar que podríamos haberle puesto un string, podríamos haberle puesto cualquier otro tipo de objeto, ¿de acuerdo? Diciéndole que vamos a leer desde ese objeto. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es desde consola. Esto es muy útil, por ejemplo, si queréis crear un programa de consola que vaya ingresando usuarios en la base de datos, pero no queréis que consuma recursos, ni queréis que sea una ventana muy bonita, ni nada. Simplemente pulsa 1 para introducir el siguiente usuario. Pulsas 1, introduzca su nombre, introduzca su apellido. Pulse 2 para guardar, o sea, y así sucesivamente. Esto se puede hacer perfectamente a través con esta clase, ¿de acuerdo? Esto me iba a venir bien para explicaros un poquito, os voy a adelantar un poquito un método, bueno, qué son los métodos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos sumar dos números, y esto es un adelanto, ¿vale? Vamos a hacer public void sumar int n1, int n2. Vale, he declarado un método que se llama sumar y que recibe dos números. ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer lo siguiente. N1 más N2. Como son números, no me los concatenará. Si pongo 2 y 3, no me va a poner 23, me los va a sumar. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer este método? Pues este método me va a imprimir por pantalla el número, la suma de N1 más N2. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fijaros. Lo estoy haciendo mal, va a dar un error, pero es aposta, pero quiero que para que lo veáis, ¿vale? Introduce el primer número. SC. Bueno, vamos a declarar la variable int n1 es igual a sc.nestInt. Y ahora vamos a copiar esto para darnos un poco de prisa, porque si no el vídeo se alarga.
¿de acuerdo? Introduce el segundo. N2, SCNST. Vale, ahora ¿qué tendríamos que hacer? Si queremos sumar estos dos números, lo podemos hacer a mano, podemos crear una variable que se llame suma. Podemos hacer esto, int suma es igual a N1 más N2. Pero si esta operación la vamos a realizar muchas veces, es mejor haber declarado un método, ¿vale?, que realice esta operación y que nos lo imprima por pantalla, ¿vale? Y de esta manera nos ahorramos en hacer toda esta, declarar la variable, sumar los números, etcétera. Simplemente llamamos al método, le pasamos los números que queremos sumar y listos. ¿Cómo lo hacemos? Recordad que os he dicho que habrá un error, ¿de acuerdo? Sumar y le pasamos el N1, N2. Error. ¿Por qué? Vale, os lo explico. Public void sumar. No devuelve nada. Esto es simplemente que imprima por pantalla. No me tiene que devolver ningún número ni la suma de estos. Entonces, ¿por qué da un error? Da un error porque el método está declarado como default, ¿de acuerdo? Un método dentro de una clase declarado como default no se ejecutará, ¿vale? No se puede ejecutar. Se tiene que declarar como public static y veis que el error se ha quitado. Al declararlo con la palabra reservada static, los métodos dentro de una clase se pueden utilizar sin tener que instanciar la clase. Ahora puedo emplear este método tantas veces como quiera dentro de esta clase main sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Esto es un modificador de acceso de, bueno, está static, private, el default y algunos más que veremos más adelante, pero que lo he querido adelantar porque me viene bien para ver los métodos y bueno, y para ver cómo podemos ejecutar métodos estáticos dentro de una clase. Ahora sí funciona. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ejecutar el programa. Introduzca el primer número, le pongo 25. Introduzca el segundo número, le pongo 5. Y me devuelve la suma de los dos números directamente. Con esta simple línea que ha hecho, pues ha ido a buscar este método que se llama sumar, que recibe dos números, un entero número 1 y un entero número 2. ¿Y qué hace? Los imprime por pantalla la suma de n1, si veis que remarca la variable de aquí arriba, que hace referencia al parámetro que le pasamos, y n2, que hace referencia al otro parámetro. Por lo tanto, suma los dos números que le damos a este método, que en este caso son los que hemos introducido por consola, y los imprime. ¿De acuerdo? Bueno, el vídeo ya se ha hecho un poco larguito, solo quería comentaros el tema de los métodos y la palabra reservada static, añadirlo un poco a este vídeo para que veáis cómo podéis ir trabajando y cómo podéis hacer algún que otro ejemplo. Ahora ya es cuestión vuestra, de vuestra imaginación y de las ganas que tengáis. Yo recomiendo que hagáis pruebas, que paséis palabras, que las concatenéis, que suméis números, que os hagáis vuestra propia calculadora con diferentes métodos, ¿de acuerdo? Con sumar, restar, multiplicar, dividir y luego pues juguéis un poquito y veáis cómo funciona, que el objeto, que la clase scanner no muerde, o sea, es muy sencilla de emplear y muy útil, porque puede servirnos en un momento dado para hacer un programita así de casa rápido para insertar cosas o simplemente para sumar o cambiar monedas o lo que queráis. Pues esto ya es, ya os lo dejo a vuestra imaginación, ¿de acuerdo? Nada, si os ha gustado ya sabéis, pulgares arriba, no olvidéis suscribiros al canal y que paséis muy buen día. Hasta luego.